Un anciano negro llamado Charles Thompson está sentado pacíficamente en un parque cuando un joven oficial llamado Daniels comienza a acosarlo, acusándolo de no pertenecer allí. Pero justo cuando la situación se intensifica, alguien interviene inesperadamente y lo que sucede a continuación deja a toda la fuerza policial atónita. ¿Quién es esta figura misteriosa y cómo cambiaron todo en un instante? Averiguémoslo. Pero antes de entrar en la historia, comenta a continuación dónde estás viendo desde hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El sol se deslizó por el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre Oakwood Park. El aire de la mañana era fresco y limpio, lleno del suave canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa. Cuando los primeros rayos de sol tocaron los senderos bien mantenidos y los setos cuidadosamente recortados, el parque cobró vida con una belleza serena que parecía casi mágica. En medio de esta tranquila escena estaba sentado el señor Charles Thompson, un anciano negro de unos 70 años, sentado cómodamente en su banco favorito. Sus manos desgastadas agarraron una taza de café humeante, el aroma se mezclaba con el aroma fresco del rocío de la mañana. A su lado yacía un bastón de madera, con el mango desgastado por los años de uso. Los ojos del señor Thompson se arrugaron en las esquinas mientras tomaba un sorbo de su café, saboreando el rico sabor, dejó la taza y recogió su periódico doblado, extendiéndolo cuidadosamente sobre su regazo. Este ritual diario era más que un hábito. Fue un momento de paz, una oportunidad para reflexionar sobre la vida y disfrutar de los placeres simples que vienen con la edad. Cuando comenzó a leer, la luz del sol atrapó la plata en su cabello muy corto, dándole una apariencia casi etérea. Su atuendo era modesto pero ordenado, una camisa limpia y planchada metida en pantalones muy gastados y una chaqueta ligera para protegerse del frío de la mañana. A pesar de su avanzada edad, había una dignidad en su postura, una fuerza tranquila que hablaba de una vida bien vivida. A solo unos bancos de distancia, parcialmente oscurecido por un cornejo en flor, estaba sentado otro hombre. Para el observador casual, podría haber parecido simplemente otro madrugador que disfrutaba del parque. Pero había una intensidad en su quietud, un propósito en la forma en que se sentó inmóvil, asimilando cada detalle de la escena que tenía ante él. Él era más que un espectador. Fue un testigo silencioso de la mañana que se desarrollaba mientras el señor Thompson pasaba las páginas de su periódico, deteniéndose ocasionalmente para tomar un café o echar un vistazo a las flores que florecían cerca. El observador silencioso permaneció vigilante. Su presencia agregó una corriente subterránea de tensión al entorno, por lo demás pacífico, como la calma antes de una tormenta. Pasó la mañana y el parque comenzó a llenarse con la multitud habitual de corredores, paseadores de perros y padres empujando cochecitos. El señor Thompson asintió cortésmente a quienes reconoció, intercambiando breves cortesías con algunos clientes habituales que pasaban por su banco. Su amable sonrisa y su comportamiento gentil lo convirtieron en un elemento querido en el parque, tan familiar y reconfortante como los viejos robles que bordeaban los senderos. Eran casi las 9 cuando la atmósfera pacífica se hizo añicos con la llegada del oficial Daniels. El joven policía entró al parque con aire de autoridad, su uniforme impecable y su insignia brillando bajo el sol de la mañana. Sus ojos escanearon el área, y finalmente se posó en el señor Thompson con una mirada de sospecha. Sin dudarlo, el oficial Daniels marchó directamente hacia el anciano, con la mano apoyada casualmente en su funda. Cuando se acercó, el señor Thompson levantó la vista de su periódico, su expresión era una mezcla de curiosidad y leve preocupación. «Disculpe, señor», gritó el oficial, con la voz aguda y autoritaria. «¿Qué estás haciendo aquí?» El señor Thompson parpadeó sorprendido, bajando su periódico. «Buenos días, oficial», respondió con calma. «Solo estoy disfrutando de mi café y leyendo el periódico como lo hago todas las mañanas». El oficial, cuya etiqueta decía Daniels, entrecerró los ojos. «Esta es una zona residencial. ¿Vives por aquí?» El señor Thompson asintió, apareciendo un pequeño surco entre sus cejas. «Sí. He vivido en este vecindario durante más de 30 años, a solo unas cuadras de Maple Street». El oficial Daniels se cruzó de brazos, su postura se volvió más agresiva. «No te había visto por ahí antes».
¿Puedes probar que vives aquí? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. El señor Thompson sintió una opresión familiar en el pecho, una que no tenía nada que ver con su condición cardíaca. Respiró hondo, dispuesto a mantener la calma. Oficial, comenzó, con la voz firme. He venido a este parque todas las mañanas durante décadas. No estoy seguro de qué prueba estás buscando, pero te aseguro que pertenezco aquí. Daniel se burló, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Escucha, viejo Mandev, no tengo tiempo para esto. Este parque no es para merodear. Si no puedes probar que vives aquí, tienes que irte. El señor Thompson sintió un destello de ira rápidamente atenuado por años de experiencia lidiando con tales situaciones. Dobló cuidadosamente su periódico y lo dejó a un lado, luego miró directamente a los ojos de los jóvenes oficiales. Hijo, dijo, su voz soportaba el peso de sus años. Entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero creo que ha habido un malentendido. No estoy merodeando. Soy un residente que disfruta de un espacio público como cualquier otra persona. El rostro del oficial Daniels se sonrojó. Dio un paso más cerca, asomándose sobre el señor Thompson. No soy tu hijo, escupió. Y te estoy diciendo que sigas adelante ahora. La mano del señor Thompson tembló ligeramente cuando cogió su bastón. No había querido usarlo hoy, pero el estrés de la confrontación estaba pasando factura, dijo el oficial Daniels, leyendo la etiqueta con su nombre nuevamente. Me gustaría hablar con su supervisor. Creo que esta situación lo justifica. Cállate. Daniels ladró, cortándolo. Aquí no haces demandas. Soy yo quien da las órdenes. Levántese y váyase o lo arrestaré por invadir y resistirse a un oficial. La amenaza flotaba en el aire, fría y dura. El señor Thompson sintió que su corazón se aceleraba, la opresión familiar en su pecho se intensificaba. Agarró su bastón, usándolo para ponerse de pie lentamente. No hay necesidad de amenazas, oficial, dijo el señor Thompson, con la voz tensa pero digna. No he hecho nada malo. He vivido en esta comunidad más tiempo del que tú has estado vivo. Ayudé a diseñar este mismo parque. Daniel se burló, claramente sin creer una palabra. Sí, cierto. Y yo soy el alcalde de la última advertencia, viejo. Muévete o vienes conmigo. El señor Thompson se mantuvo firme, años de luchar por sus derechos, dándole fuerza. No seré intimidado fuera de un espacio público, oficial. Si insiste en este curso de acción, debo insistir en hablar con su superior. El rostro del oficial Daniels se contorsionó de ira. Con un movimiento rápido, agarró al señor Thompson del brazo, tirándolo hacia adelante. Eso es. Estás bajo arresto. El movimiento repentino envió una sacudida de dolor a través del hombro del señor Thompson. Jadeó, su bastón golpeando el suelo mientras luchaba por mantener el equilibrio. Por favor, el señor Thompson jadeaba, el estrés agravaba su condición cardíaca. No hay necesidad de esto. No me resisto. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento entre el oficial Daniels y el señor Thompson, una figura permanecía inmóvil en un banco cercano, su presencia casi olvidada en la tensión del momento. El hombre, vestido con ropa informal que combinaba a la perfección con los parques, otros visitantes habían estado allí desde antes de que el señor Thompson llegara para su ritual matutino. Sus ojos, agudos y atentos, nunca abandonaron la escena que se desarrollaba ante él. Para un observador casual, podría parecer que simplemente estaba disfrutando del aire de la mañana, tal vez leyendo un libro o desplazándose por su teléfono, pero su atención se centró por completo en la interacción entre el anciano mandé negro y el joven oficial de policía. El rostro del hombre misterioso permaneció impasible, sin revelar emoción alguna mientras observaba al oficial Daniels acercarse al señor Thompson. Sus dedos entrelazados en su regazo se apretaron casi imperceptiblemente a medida que el tono de los oficiales se volvía más agresivo a medida que Daniels exigía una prueba de residencia del señor Thompson. La ceja del observador se movió, la única señal externa de sus pensamientos internos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los oídos esforzándose por captar cada palabra del intercambio.
La actitud tranquila del señor Thompson ante la hostilidad de los oficiales pareció intrigar al observador. Un destello de algo de respeto quizás cruzó por su rostro mientras el anciano se mantenía firme, explicando su larga historia en el vecindario. La mirada de los observadores cambió entre el señor Thompson y el oficial Daniels, observando cada detalle. Notó la forma en que la mano de Daniels seguía moviéndose hacia su funda, la agresiva posición de sus hombros. En contraste, observó la postura digna del señor Thompson, el ligero temblor en su mano mientras agarraba su bastón. A medida que aumentaba la confrontación, el cuerpo del hombre misterioso se tensó como si se preparara para intervenir. Pero permaneció sentado, su rostro era una máscara de concentración. Parecía estar sopesando cada palabra, cada acción archivando información con un propósito desconocido. Cuando el oficial Daniels agarró al señor Thompson del brazo, los ojos del observador se entrecerraron. Su mano se movió como si quisiera extender la mano y detener al oficial, pero aún así no se movió de su banco. El hombre observó cómo el señor Thompson comenzaba a temblar visiblemente, su rostro se retorcía de estrés y dolor. La mandíbula del observador se apretó, un músculo trabajando en su mejilla mientras luchaba por mantener su expresión neutral. Cuando el oficial Daniels tomó sus esposas, el hombre misterioso finalmente se agitó. En un movimiento fluido, se levantó del banco, sus movimientos deliberados y controlados. El oficial Daniels estaba cada vez más agitado. Su agarre del brazo del señor Thompson se tensó, lo que hizo que el anciano hiciera una mueca de dolor. Ya he tenido suficientes excusas, gruñó Daniels, con la cara a centímetros de la del señor Thompson. Ahora vienes conmigo. El aliento del señor Thompson llegó en jadeos cortos y entrecortados. El estrés de la situación claramente estaba afectando su salud. Por favor. Él jadeó. Explíquese, oficial. ¿Por qué estás acosando a un miembro respetado de nuestra comunidad? Daniels cambió incómodamente, su bravuconería anterior se evaporó bajo la severa mirada del jefe. Estaba investigando una posible situación de merodeo, señor. ¿El sospechoso no pudo proporcionar prueba de residencia y sospechoso? El Chief Mitchell interrumpió, con la voz aguda. El señor Charles Thompson no es sospechoso. Él es un pilar de esta comunidad, un hombre que ha vivido aquí durante décadas y ha contribuido más a este vecindario de lo que podrías imaginar. La cara de Daniels palideció cuando comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Yo no lo sabía, señor. Él no pudo probarlo. Él no debería tener que probar nada, intervino el jefe Mitchell. Este es un parque público, oficial Daniels. El señor Thompson tiene todo el derecho de estar aquí, como cualquier otro ciudadano. Su trabajo es proteger y servir, no hostigar e intimidar a los jefes. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de decepción y enojo. El señor Thompson, habiendo recuperado el aliento, habló. Jefe Mitchell, dijo, con la voz cansada pero firme. Agradezco su intervención, pero tengo que preguntarle. ¿Por qué viniste a presenciar esto? Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de la boca del jefe Mitchell. He estado caminando por los ritmos, por así decirlo, observando a nuestros oficiales en acción, sintiendo cómo interactúan con la comunidad. Parece que elegí el día adecuado para visitar este parque. Se volvió hacia el oficial Daniels, quien parecía querer que la tierra se lo tragara entero. Vuelva a la estación de inmediato. Discutiremos este incidente y su futuro con la fuerza en mi oficina. Mientras Daniels se alejaba sigilosamente, el jefe Mitchell guió gentilmente al señor Thompson de regreso a su banco. Lamento mucho que haya tenido que experimentar esto, señor Thompson. Este es exactamente el tipo de comportamiento que estoy tratando de eliminar de nuestra fuerza. El señor Thompson suspiró, acomodándose de nuevo en el banco. Es una historia familiar, Raymond, una que esperaba que ya no necesitara contar. El jefe Mitchell asintió solemnemente. Hemos avanzado, pero claramente no lo suficiente. Pero le prometo, señor Thompson, que este incidente no será escondido debajo de la alfombra. El oficial Daniels enfrentará las consecuencias y usará esto como un momento de enseñanza para toda la fuerza. El señor Thompson miró al jefe, viendo no solo al poderoso oficial de la ley, sino al joven que había conocido hace años.
Estás haciendo un buen trabajo, Raymond. Tu padre estaría orgulloso. Una sombra de emoción pasó sobre el rostro del Jeff Mitchell. Gracias, señor Thompson. Eso significa mucho viniendo de ti. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿estarías dispuesto a venir a la estación a finales de esta semana? Me gustaría que compartieras tu experiencia con nuestros oficiales. Podría ser una lección poderosa. El señor Thompson lo consideró por un momento y luego asintió. Sí, creo que puedo hacer eso. Es importante que nos entiendan, que nos vean como personas, no solo como. Se alejó, gesticulando vagamente, el jefe Mitchell le apretó el hombro suavemente. Exacto. Tu voz, tu experiencia, importa. Puede marcar la diferencia. Mientras el señor Thompson se sentaba allí, su respiración se estabilizaba lentamente, su mente retrocedió a través de los años. El parque que acababa de ser el escenario de una confrontación tan angustiosa se desvaneció, reemplazado por vívidos recuerdos de toda una vida dedicada a luchar por la justicia y construir comunidad. Charles Thompson había nacido en 1940 en una pequeña casa a pocas cuadras de donde ahora se encontraba Oakwood Park. En aquellos días, el vecindario había sido un mosaico de lotes baldíos y edificios deteriorados, muy lejos de los jardines bien cuidados y las casas ordenadas que ahora bordean las calles. El joven Charles había crecido a la sombra de la segregación, experimentando de primera mano el aguijón de la discriminación y el peso del trato desigual. Pero en lugar de aplastar su espíritu, estas experiencias habían alimentado un ardiente deseo de cambio. Cuando era adolescente, a mediados de la década de 1950, Charles asistió a su primera reunión de derechos civiles. El recuerdo seguía vivo en su mente. El sótano de la iglesia estaba abarrotado, el aire espeso por el humo del cigarrillo y la tensión. Charles, de solo 15 años, se acomodó en un asiento trasero, con el corazón latiendo de emoción y miedo. En el frente, hablaba un hombre con una voz retumbante. No podemos esperar a que nos llegue el cambio, declaró el orador. Debemos ser el cambio que deseamos ver en nuestra comunidad. Charles sintió que algo se agitaba dentro de él. Miró a su alrededor a los rostros de la multitud, decidido, esperanzado, temeroso, y supo que había encontrado su propósito. A partir de ese momento, Charles se había lanzado al movimiento por los derechos civiles. Asistió a todas las reuniones que pudo, absorbiendo conocimientos y estrategias. Participó en sentadas en mostradores de almuerzos segregados, con las manos temblorosas pero su determinación firme mientras soportaba burlas y amenazas de clientes blancos enojados. Un recuerdo en particular se destacó. Era un sofocante día de verano de 1958. Charles, que ahora tiene 18 años, se paró con un grupo de manifestantes frente al ayuntamiento. Exigían igualdad de acceso a instalaciones públicas, parques, piscinas, bibliotecas. Charles sostenía un letrero que decía, separado no es igual. Un oficial de policía se acercó, con el rostro torcido de disgusto. Lárgate, muchacho, gruñó, apuntando con un dedo al pecho de Charles. Ustedes no pertenecen aquí. Charles sintió una oleada familiar de ira y miedo, pero recordó las palabras del médico predicando la no violencia y la dignidad frente al odio. Respiró hondo y se encontró con la mirada de los oficiales. Señor, dijo, con la voz firme, tenemos todo el derecho de estar aquí. Eran ciudadanos como tú y no pedían nada más que lo que es justo y equitativo. Los oficiales se ven enrojecidos, pero algo en la actitud tranquila de Charles le hizo detenerse. Después de un momento tenso, dio un paso atrás, murmurando entre dientes mientras se alejaba. Charles exhaló lentamente, con el corazón acelerado. Se había mantenido firme pero pacíficamente. Fue una victoria pequeña, pero importante. A medida que pasaban los años, Charles Thompson se convirtió en un líder respetado en la comunidad. Organizó campañas de registro de votantes, lideró protestas pacíficas y trabajó incansablemente para cerrar la división racial en su ciudad. En 1965, llegó un momento crucial. El Consejo Municipal estaba considerando planes para un nuevo parque en el vecindario. Charles vio una oportunidad no solo para los espacios verdes, sino para la curación y la unidad. La sala del consejo estaba abarrotada.
Mientras Charles se ponía de pie para hablar, miró el mar de rostros, blancos y negros, jóvenes y viejos, y sintió el peso del momento. Damas y caballeros del consejo, comenzó, con la voz fuerte y clara, tenemos una oportunidad aquí. Una oportunidad no solo para construir un parque, sino para construir una comunidad. Este parque puede ser un lugar donde los niños de todas las razas jueguen juntos, donde las familias se reúnan, donde podamos comenzar a vernos como vecinos y amigos, no como nosotros y ellos. Hizo una pausa, mirando a los ojos a cada miembro del consejo. Te pido que nos dejes ser parte de este proceso. Ayudemos a diseñar este parque. Que sea un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Hubo un momento de silencio. Entonces habló una concejala. Señor Thompson, sus palabras son poderosas. Propongo que creemos un comité comunitario dirigido por el señor Thompson para trabajar con nuestro departamento de repuestos en este proyecto. La moción fue aprobada por unanimidad. Charles sintió una oleada de esperanza y orgullo. Fue un paso adelante, una oportunidad para crear algo significativo. Durante el año siguiente, Charles trabajó en estrecha colaboración con el Departamento de Parques y un comité diverso de miembros de la comunidad para diseñar Oakwood Park. Cada decisión se tomó con intención, el trazado de los caminos, la colocación de bancos, los tipos de árboles y flores a plantar. El día en que se inauguró el parque en 1966 fue uno de los más orgullosos de la vida de Charles. La ceremonia de corte de cinta fue una ocasión alegre. Niños de todas las razas jugaban juntos en el nuevo equipo, sus risas llenaban el aire. Las familias extienden mantas de picnic sobre la hierba fresca. El alcalde, radiante, estrechó la mano de Charles. Señor Thompson, dijo, le ha dado a esta ciudad un gran regalo. Este parque es más que árboles y césped. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Charles asintió, demasiado abrumado por la emoción para hablar. Miró a su alrededor el parque, su parque, el parque de ellos, y sintió una profunda sensación de logro. No fue el final de sus luchas, pero fue un hermoso comienzo. A partir de ese día, Oakwood Park se convirtió en el corazón de la comunidad. Charles organizó reuniones periódicas allí, reuniendo a las personas para discutir problemas y trabajar hacia soluciones. El parque se convirtió en un espacio seguro para el diálogo, para construir entendimiento a través de líneas raciales. Durante las décadas siguientes, Charles Thompson siguió siendo un pilar de la comunidad. Sirvió en el Consejo Municipal durante varios mandatos, siempre abogando por la igualdad y la justicia. Fue mentor de jóvenes activistas, compartiendo las lecciones que había aprendido durante el movimiento por los derechos civiles. En 1990, en el 25 aniversario de la apertura de Oakwood Parks, la ciudad honró a Charles por sus contribuciones. La voz del alcalde resonó por todo el parque. Es un gran honor para mí dedicar esta fuente a Charles Thompson, un hombre que ha dado tanto a nuestra comunidad. Que el agua que fluye nos recuerde el esfuerzo constante necesario para fomentar la comprensión de la desigualdad. Charles, ahora con el pelo canoso, se quedó de pie con lágrimas en los ojos. Mientras se develaba la placa. Decía, la fuente Charles Thompson, en honor a un hombre que unió a nuestra comunidad y ayudó a que la justicia fluyera como un poderoso arroyo. Cuando los aplausos se calmaron, un niño tiró de la manga de Charles. Señor Thompson, dijo, con los ojos muy abiertos, ¿me hablará de los viejos tiempos? ¿Sobre cómo hiciste este parque? Charles sonrió, sentado en un banco cercano. Bueno, jovencito, empezó. Todo comenzó con el sueño de un lugar donde todos pudieran sentirse bienvenidos. A medida que pasaban los años, la edad y los problemas de salud comenzaron a frenar a Charles. Su médico le diagnosticó una afección cardíaca y le instó a que se lo tomara con calma. Pero Charles no podía imaginar mantenerse alejado de su amado parque. Todas las mañanas, sin falta, se dirigía a su banco favorito. Eso es algo. Y puedes hacerlo aún mejor. Cuando Chenice se fue, Charles se recostó, perdido en sus pensamientos. El parque fue su legado, un símbolo de progreso. Pero también fue un recordatorio de cuánto trabajo quedaba por hacer. La mente de Charles Thompson volvió al presente.
El enfrentamiento con el oficial Daniels fue un doloroso recordatorio de que las luchas de su juventud estaban lejos de terminar. Pero al mirar alrededor del parque, al ver los árboles que había ayudado a plantar hace décadas, ahora altos y fuertes, Charles sintió un renovado sentido de propósito. Sí, ahora era mayor. Sí, su salud ya no era lo que solía ser. Pero su espíritu, su compromiso con la justicia y la igualdad eran tan fuertes como siempre. Se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Él convertiría este incidente en una oportunidad. Trabajaría con el jefe Mitchell para mejorar las relaciones comunitarias de la policía. Él compartiría sus historias con una nueva generación, inspirándolos a continuar la lucha por la verdadera igualdad. Oakwood Park había nacido de un sueño de unidad y comprensión. Había capeado tormentas de prejuicios e indiferencia. Y ahora, decidió Charles Thompson, se convertiría una vez más en un catalizador para el cambio. Charles sonrió. Todavía había esperanza. Todavía quedaba trabajo por hacer. Y él, Charles Thompson, aún no había terminado. La confrontación en Oakwood Park envió ondas a través de la comunidad, provocando emociones y recuerdos que muchos habían pensado enterrados durante mucho tiempo. Para Charles Thompson, fue un claro recordatorio de que el trabajo al que había dedicado su vida estaba lejos de terminar. Mientras se sentaba en su banco familiar en los días posteriores al incidente, se encontró reflexionando sobre el pasado y contemplando el futuro con renovado vigor. El parque, que alguna vez fue un símbolo de progreso y unidad, ahora parecía al señor Thompson como un microcosmos de los problemas sociales más amplios que aún enfrentaban. El mismo suelo bajo sus pies, que había ayudado a moldear décadas atrás, ahora era testigo del espectro persistente de la discriminación racial y la discriminación. Pero Charles Thompson no era un hombre para desesperarse. En cambio, vio una oportunidad para reavivar la llama del cambio y pasar la antorcha a una nueva generación. Una mañana fresca, aproximadamente una semana después del incidente con el oficial Daniels, el señor Thompson llegó al parque y encontró al jefe Raymond Mitchell esperándolo. El rostro del jefe estaba grabado con preocupación y determinación. «Buenos días, señor Thompson», el jefe Mitchell lo saludó, levantándose del banco. «Espero que te sientas mejor después, bueno, ya sabes». Charles asintió, acomodándose en el banco junto al jefe. «Estoy bien, Raymonde. Se necesita más de un joven oficial equivocado para mantenerme deprimido. Pero me preocupa lo que esto significa para nuestra comunidad». El jefe Mitchell suspiró, con los hombros ligeramente caídos por el peso de su responsabilidad. «Tienes razón en preocuparte. El incidente ha provocado una gran reacción. Ha habido protestas frente a la comisaría. Las demandas de despido del oficial Daniels exigen una revisión completa de nuestros procedimientos de capacitación». El señor Thompson escuchó atentamente, con las manos desgastadas entrelazadas en su regazo. «¿Y cómo lo estás manejando todo?» «Lo mejor que puedo», respondió el jefe. «El oficial Daniels ha sido suspendido en espera de una investigación completa. Estábamos revisando nuestros protocolos de capacitación, especialmente con respecto a la participación comunitaria y la sensibilidad racial. Pero señor Thompson, necesito su ayuda». Charles levantó una ceja, intrigado. «Oh. ¿Y qué puede hacer un anciano como yo para ayudar al jefe de policía?» El jefe Mitchell se volvió para mirarlo completamente, con expresión seria. «Quiero que hables con nuestros oficiales, todos ellos. Comparte tus experiencias, tu perspectiva. Ayúdelos a comprender el impacto que pueden tener sus acciones, tanto positivas como negativas. Necesitan escuchar a alguien que haya vivido los cambios en nuestra comunidad, alguien que pueda cerrar la brecha entre generaciones». El señor Thompson se sentó, considerando la propuesta. Era una pregunta significativa, una que requeriría que volviera a visitar recuerdos dolorosos y enfrentara las injusticias en curso. Pero ¿no es esto lo que siempre había hecho? Presionando por el cambio, incluso cuando era difícil. «Muy bien, Raymond», dijo finalmente. «Lo haré. Pero con una condición». «Nómbralo», respondió el jefe sin dudarlo. «Quiero traer a algunos jóvenes conmigo, los futuros líderes de nuestra comunidad.
Ellos también necesitan ser parte de esta conversación. El jefe Mitchell asintió, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Creo que es una idea excelente, señor Thompson. De hecho, tengo algunas sugerencias sobre a quién podríamos invitar. Durante las siguientes semanas, Charles Thompson se dedicó a la preparación con una energía que desmentía sus años. Se acercó a líderes comunitarios, activistas y educadores, reuniendo a un grupo diverso de jóvenes apasionados por crear un cambio. Entre ellos estaba Sanice, la joven madre con la que había hablado en el parque meses antes, su hermano Marcus, cuyo encuentro con la policía había provocado su conversación. También se unió al grupo. Estaba Jamal, un estudiante de secundaria y activista en ciernes. María, una estudiante universitaria que estudia justicia penal, y Tyler, un joven blanco que había crecido en el vecindario y quería ser parte de la solución. El señor Thompson se reunía con ellos regularmente, a veces en el centro comunitario, a veces allí mismo en Oakwood Park. Compartió historias de su pasado, los triunfos y los reveses, los momentos de esperanza y los momentos de desesperación. Pero lo que es más importante, escuchó sus experiencias, sus frustraciones y sus sueños para el futuro. Ya sabes, les dijo durante una de sus reuniones, cuando luchábamos por los derechos civiles en mis tiempos, pensamos que estábamos construyendo un mundo mejor para ustedes. Y en muchos sentidos lo hicimos. Pero no terminamos el trabajo. Ahora depende de ti llevar esa antorcha hacia adelante. Sanice, haciendo rebotar a su ahora bebé sobre sus rodillas, habló. Pero señor Thompson, ¿cómo podemos marcar la diferencia cuando parece que el sistema está en nuestra contra, cuando gente como el oficial Daniels puede acosarnos sin consecuencias? Charles se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por el fuego que lo había impulsado todos estos años. Haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahora. Al hablar, al educar, al negarse a aceptar el status quo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Pero sucede. Lo he visto. He sido parte de ello. Y ahora tú también lo estarás. A medida que se acercaba el día de la presentación a la fuerza policial, la tensión en la comunidad continuó a fuego lento. La suspensión del oficial Daniels había provocado acalorados debates en las redes sociales y en foros comunitarios. Algunos defendieron al oficial, argumentando que solo estaba haciendo su trabajo. Otros pidieron consecuencias más severas, viendo el incidente como sintomático de problemas sistémicos más profundos. El señor Thompson vio cómo todo se desarrollaba con una mezcla de preocupación y esperanza. La noche anterior a la presentación, se sentó en su sala de estar, rodeado de fotografías antiguas y recortes de periódicos. Sus dedos trazaron los bordes de una foto en blanco y negro que lo mostraba de joven parado orgullosamente frente al recién inaugurado Oakwood Park. Hemos llegado tan lejos, murmuró para sí mismo. Pero aún queda mucho por recorrer. A la mañana siguiente amaneció brillante y despejado. El señor Thompson se vistió cuidadosamente con una camisa fresca y su mejor traje, el que había usado en tantas reuniones comunitarias y sesiones del Consejo Municipal a lo largo de los años. Mientras se abrochaba la corbata, se vio a sí mismo en el espejo. El rostro que lo miró estaba lleno de edad, pero los ojos aún brillaban con determinación. Llegó a la comisaría y encontró a su joven equipo ya esperando. Parecían nerviosos pero emocionados, cada uno agarrando notas y ensayando sus partes en voz baja. El jefe Mitchell los saludó calurosamente y los condujo a una gran sala de conferencias. La sala estaba repleta de oficiales de todos los rangos. Algunos parecían curiosos, otros escépticos. Algunos incluso parecían resentidos. El señor Thompson respiró hondo, subiendo al podio. La habitación quedó en silencio. Buenos días, comenzó, con la voz fuerte y clara. Mi nombre es Charles Thompson. Algunos de ustedes pueden conocerme como el hombre que lleva el nombre de la fuente en Oakwood Park. Otros pueden conocerme como el anciano que recientemente fue acosado por uno de sus colegas por simplemente existir en ese mismo parque. Una oleada de incomodidad recorrió la habitación. El señor Thompson siguió adelante. Pero no estoy aquí para señalar con el dedo o culpar. Estoy aquí para compartir una historia. Mi historia. La historia de nuestra comunidad.
Y también traje a algunos jóvenes para que compartieran sus historias. Porque, ya ves, lo que me pasó en el parque no se trata solo de un incidente o de un oficial. Se trata de una historia, un patrón, un sistema que necesita cambiar. Durante las siguientes 2 horas, el señor Thompson y su equipo pintaron una imagen vívida de la vida en su comunidad. Compartieron experiencias personales de discriminación racial, de sentirse inseguros en sus propios vecindarios, del miedo y la frustración que conlleva ser vistos constantemente como sospechosos en lugar de ciudadanos. Pero también hablaron de esperanza, de su visión de un futuro en el que la policía y la comunidad trabajaran juntas en una verdadera asociación, donde la confianza se basara en el respeto y la comprensión mutuos. Marcus, el hermano de Sanice, habló sobre su experiencia al ser detenido en el parque. Solo estaba jugando a la pelota con mis amigos, dijo, con la voz temblando levemente. Pero la forma en que esos oficiales me miraron, la forma en que me hablaron, me hizo sentir como un criminal en mi propio vecindario. ¿Es realmente así como quieres que nos sintamos? María, la estudiante de justicia penal, presentó estadísticas sobre las disparidades raciales en la vigilancia policial. Estos números cuentan una historia, explicó, una historia de sesgo sistémico que va más allá de cualquier oficial o incidente. Necesitamos reconocer esta realidad si vamos a cambiarla. A lo largo de todo, el señor Thompson observó las caras de los oficiales en la sala. Y quiero que sepas que estoy comprometido a hacerlo mejor. Para ser mejor. Tu presentación me abrió los ojos. He solicitado ser parte del nuevo programa de alcance comunitario. Quiero reconstruir la confianza, enmendar las cosas. El señor Thompson sonrió, un rayo de esperanza calentando su corazón. Ese es un buen comienzo, hijo. Un muy buen comienzo. A medida que el verano se convirtió en otoño, Oakwood Park una vez más se convirtió en un centro de actividad comunitaria. Pero ahora, junto con los corredores y las familias habituales, a menudo se podía ver a los oficiales de policía charlando con los residentes, jugando baloncesto con los niños locales o simplemente caminando por el ritmo. Con una nueva conciencia de su papel en la comunidad, el joven equipo de Mr. Thompson había asumido roles de liderazgo en varias iniciativas comunitarias. Sanice estaba organizando talleres sobre cómo conocer sus derechos durante los encuentros policiales. Marcus había comenzado un programa de tutoría para jóvenes en riesgo. María estaba haciendo una pasantía en el departamento de policía, trabajando en la reforma de políticas. Una fresca mañana de otoño, el señor Thompson se sentó en su banco habitual, bebiendo su café y viendo pasar el mundo. El jefe Mitchell se unió a él, como solía hacer en estos días. «Sabes, Charles», dijo el jefe, señalando al diverso grupo de personas que disfrutaban del parque, creo que finalmente estaban comenzando a ver un cambio real. No es perfecto, ni mucho menos, pero es su progreso. El señor Thompson asintió con la cabeza, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Lo es, Raymond. ¿Y sabes qué? Me recuerda a algo que solía decir mi padre. Dime, Charles, que el cambio es como plantar un árbol. El mejor momento para hacerlo fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Hizo una pausa, con la mirada desviada hacia la fuente Thompson, donde un grupo de niños negros, blancos y morenos reían y chapoteaban en el agua. Plantamos algunas semillas hace 20 años, Raymond, y ahora estábamos plantando algunas más. Puede que no vivamos para verlos crecer hasta convertirse en robles poderosos, pero está bien. Lo importante es que sigamos plantando, sigamos nutriendo, sigamos creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. El jefe Mitchell asintió, sus ojos también estaban puestos en los niños sencillos. ¿Sabías palabras, señor Thompson? Palabras sabías de hecho. A medida que el sol subía más alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre Oakwood Park, Charles Thompson sintió que una profunda sensación de paz se asentaba sobre él. El parque que había sido el sitio de tanta alegría y dolor, progreso y contratiempos fue una vez más un símbolo de esperanza. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Habría más desafíos, más reveses, más momentos de frustración y desesperación.
Pero también habría más triunfos, más momentos de conexión y comprensión, más pasos adelante en el largo camino hacia la verdadera igualdad y justicia. Y mientras veía a la próxima generación, los Anises, Márqueses y Marías del mundo, asumir el manto del cambio, Charles Thompson se sintió seguro de que el sueño que había ayudado a nutrir todos esos años estaba en buenas manos. El suave susurro de las hojas y la brisa parecían susurrar una promesa de mejores días por venir. Y en el corazón de Oakwood Park, rodeado de la comunidad a la que había dedicado toda su vida a servir, Charles Thompson sonrió, listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera traer el futuro. Porque ahora lo sabía más que nunca. Ese cambio era posible, esa esperanza era renovable y que el poder de dar forma a un mundo mejor no estaba solo en manos de unos pocos, sino en la voluntad colectiva de una comunidad unida en propósito y decidida a marcar la diferencia. A medida que avanzaba la mañana, el señor Thompson se encontró rodeado por un creciente grupo de asistentes a la fiesta. Se corrió la voz sobre su papel en los eventos recientes y la gente se sintió atraída por él, ansiosa por compartir sus pensamientos y escuchar su sabiduría. Una pareja joven con un niño pequeño se acercó a la madre, sonriendo tímidamente. Señor Thompson, solo queríamos agradecerle por todo lo que ha hecho por nuestra comunidad. Éramos nuevos en el vecindario, y escuchar sobre su historia, su compromiso, bueno, nos enorgullece estar aquí. Charles sonrió cálidamente, extendiéndose para estrecharles la mano. Bienvenido al vecindario. Conoces a su gente como tú. Nuevas familias echando raíces, aportando energía fresca e ideas que mantienen vibrante a nuestra comunidad. A medida que la pareja avanzaba, un grupo de adolescentes en patineta se acercaron. Uno de ellos, un chico larguirucho con cabello azul brillante, habló. Oye, señor T, nos enteramos de cómo te enfrentaste a ese Copenhague. Eso fue rudo, hombre. El señor Thompson se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Ahora, no nos dejemos llevar. Defender lo que es correcto no se trata de ser rudo. Se trata de tener el coraje de decirle la verdad al poder, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Los adolescentes escucharon, asintiendo pensativamente. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó una chica con trenzas. Para mejorar las cosas, quiero decir. Bueno, dijo el señor Thompson, inclinándose hacia adelante, podría comenzar involucrándose. Ven a las reuniones comunitarias, voluntario. Lo más importante es que se eduquen sobre los problemas que enfrenta nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestro país. El conocimiento es poder, y ustedes, los jóvenes, tienen más acceso a la información que cualquier generación anterior. Lo usa sabiamente. A medida que avanzaba el día, más y más personas pasaban por el banco del señor Thompson. Algunos vinieron a agradecerle, otros a buscar consejo y otros simplemente a sentarse en presencia de un hombre que se había convertido en una leyenda viviente en su comunidad. A última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a sumergirse hacia el horizonte, pintando el cielo en brillantes tonos anaranjados y rosados, el jefe Mitchell regresó al parque. Lo acompañó la alcaldesa Evelyn Rodríguez, una mujer dinámica de unos 40 años que había sido elegida en una plataforma de renovación comunitaria y justicia social. Señor Thompson, dijo la alcaldesa, extendiendo su mano. Es un honor conocerte finalmente en persona. Su impacto en nuestra ciudad ha sido bueno. Nada menos que extraordinario. Charles le estrechó la mano con firmeza, con un brillo en los ojos. Gracias, alcalde Rodríguez. Pero soy solo una persona. El verdadero impacto proviene de todos nosotros trabajando juntos. La alcaldesa asintió, con expresión seria. Y eso es exactamente por lo que estoy aquí, señor Thompson. Hemos visto los cambios positivos que han surgido de sus esfuerzos con el Departamento de Policía. Ahora me gustaría ampliar eso. Quiero crear una iniciativa en toda la ciudad para la participación comunitaria y la equidad racial. Y me gustaría que fueras un asesor clave. El señor Thompson levantó una ceja, intrigado. Eso es una gran empresa, alcalde. ¿Qué tenías en mente? La alcaldesa Rodríguez se sentó en el banco a su lado, su entusiasmo era palpable.
Lo llamábamos el programa de constructores de puentes. La idea es crear foros para el diálogo entre diferentes grupos comunitarios, implementar capacitación en sensibilidad cultural en todos los departamentos de la ciudad y establecer un programa de tutoría juvenil. Queremos abordar problemas sistémicos en todos los niveles, desde la educación hasta la vivienda y las oportunidades económicas. Charles escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Es ambicioso, dijo finalmente. Pero necesario. Y hace mucho tiempo. Exactamente, el alcalde estuvo de acuerdo. Y por eso necesitamos tu experiencia, tu sabiduría. Has visto lo que funciona y lo que no. Entiendes los matices de nuestra comunidad de una manera que pocos otros entienden. El señor Thompson se quedó callado por un momento, su mirada vagando por el parque. Vio familias de todos los orígenes disfrutando del sol de la tarde, niños jugando juntos sin preocuparse por sus diferencias. Era la visión por la que había luchado todos esos años atrás, convirtiéndose lenta pero cegaramente en realidad. Muy bien, dijo al fin. Estoy dentro. Pero con una condición. Nómbrelo, respondió el alcalde Rodríguez sin dudarlo. También quiero que mi joven equipo participe. Sanice, Marcus, María y los demás son el futuro de esta comunidad. Necesitan estar en la mesa aprendiendo a liderar estas iniciativas a largo plazo. La cara de los alcaldes estalló en una amplia sonrisa. Señor Thompson, no lo haría de otra manera. De hecho, esperaba que dijeras que también necesitamos cerrar la brecha generacional. Traiga nuevas perspectivas a la mesa. Mientras continuaban discutiendo los detalles del programa, una pequeña multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Rápidamente se corrió la voz de que el alcalde estaba en el parque y la gente sentía curiosidad por lo que estaba sucediendo. Al ver la creciente multitud, el alcalde Rodríguez se puso de pie. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para escuchar directamente a la comunidad? Ella sugirió. Después de todo, de eso se trata el programa de constructores de puentes. El señor Thompson asintió con aprobación. Una idea excelente, alcalde. Con eso, el alcalde Rodríguez se dirigió a la multitud reunida, explicando los conceptos básicos del programa de constructores de puentes e invitando a las personas a compartir sus pensamientos y preocupaciones. Lo que siguió fue una reunión espontánea en el ayuntamiento allí mismo en Oakwood Park. Personas de todos los ámbitos de la vida se adelantaron para decir lo que pensaban. Un maestro habló sobre la necesidad de planes de estudio más diversos en las escuelas. El propietario de una pequeña empresa habló sobre los desafíos de la desigualdad económica. Un joven activista expresó su preocupación por la gentrificación y la vivienda asequible. A lo largo de todo, el señor Thompson observó con orgullo y esperanza. Esta era la democracia en acción, por lo que él había luchado todos esos años atrás. Personas que se unen, hacen oír sus voces, trabajan hacia un objetivo común de una comunidad mejor para todos. Cuando terminó la reunión improvisada, con el sol poniéndose detrás de los árboles, el alcalde Rodríguez se dirigió al señor Thompson. Esto es exactamente de lo que necesitamos más, dijo. Diálogo real, compromiso real. Gracias por ayudar a que esto suceda. Charles sonrió, sintiéndose lleno de energía a pesar del largo día. Esto es solo el comienzo, alcalde. El verdadero trabajo comienza ahora. Durante los siguientes meses, el programa de constructores de puentes comenzó a tomar forma. El señor Thompson se encontró más ocupado de lo que había estado en años, asistiendo a reuniones, revisando propuestas y ofreciendo sus ideas a cada paso. Pero no estaba solo en sus esfuerzos. Fiel a su palabra, había insistido en involucrar a su joven equipo en todos los aspectos del programa. El señor Thompson observó con satisfacción cómo surgían jardines comunitarios en lotes baldíos, cómo se iniciaban nuevas iniciativas de vivienda asequible, cómo las escuelas implementaban programas de diversidad e inclusión que iban más allá del mero simbolismo. Un día, cuando el invierno dio paso a la primavera, el señor Thompson se encontró de regreso en Oakwood Park. Los árboles estaban brotando, prometiendo nueva vida y crecimiento. Se sentó en su banco familiar, observando a un grupo de niños jugando con el nuevo equipo que se había instalado como parte de la renovación de piezas.
Una figura se sentó a su lado y se volvió para ver a Sanice, su pequeño hijo, ya lo suficientemente mayor como para correr con los otros niños. Señor Thompson, dijo, con la voz llena de emoción, solo quería darle las gracias por todo. Por creer en nosotros. Por mostrarnos que el cambio es posible. Charles sonrió, dándole suaves palmaditas en la mano. No hay necesidad de agradecerme, niña. Has hecho todo el trabajo duro, tú y todos los demás jóvenes que se unieron a esta causa. Solo estoy agradecido de haber vivido lo suficiente para verlo. Sanice negó con la cabeza. No, señor Thompson. Has hecho mucho más de lo que crees. Has sido nuestra roca, nuestra luz guía. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso cuando parecía que no estábamos progresando, nunca perdiste la fe. Nos enseñaste perseverancia. Se sentaron en un silencio cordial durante un rato, viendo jugar a los niños. Finalmente, Sanice volvió a hablar. Sabes, mi hijo me preguntó el otro día, ¿por qué la fuente lleva tu nombre? Le conté tu historia sobre cómo luchaste por este parque, por esta comunidad. ¿Y sabes lo que dijo? El señor Thompson levantó una ceja. Curioso, dijo, mami, cuando crezca, quiero ser como el señor Thompson. Quiero mejorar las cosas para todos. Los ojos de Sanice brillaban con lágrimas. Ese es su legado, señor Thompson. No solo este parque. No solo los cambios que estamos viendo ahora, sino la inspiración que le has dado a la próxima generación y a la siguiente. Charles sintió que sus propios ojos se humedecían. Miró hacia el parque, recordando al joven que había sido, lleno de fuego y determinación. Pensó en todas las luchas, todos los reveses, todos los momentos de duda. Y pensó en este momento, sentado aquí con Sanice, viendo los frutos de su trabajo a su alrededor. Sabes, dijo en voz baja, cuando era joven, pensé que el cambio vendría como un rayo. Rápido, dramático, desgarrador. Pero he aprendido que el cambio real y duradero se parece más a este parque. Plantas las semillas, las cuidas, las proteges de las tormentas y, lentamente, tan lentamente que ni siquiera te das cuenta al principio. Las cosas comienzan a crecer. Antes de que te des cuenta, tienes un bosque donde alguna vez hubo tierra desnuda. Se volvió hacia Sanice, sus ojos brillaban de emoción. Ustedes, jóvenes, ahora son los jardineros. Sigue plantando esas semillas. Sigue nutriéndolos. El bosque vendrá. Te lo prometo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre Oakwood Park, el señor Thompson sintió que una profunda sensación de paz se asentaba sobre él. Había vivido una larga vida, había visto más cambios de los que jamás podría haber imaginado. Todavía quedaba trabajo por hacer, montañas por escalar, pero ahora sabía, con absoluta certeza, que el futuro estaba en buenas manos. El programa de constructores de puentes continuó floreciendo, expandiéndose más allá de los límites de la ciudad e inspirando iniciativas similares en las comunidades vecinas. El señor Thompson, aunque inicialmente había planeado servir solo como asesor, se vio atraído cada vez más a las operaciones diarias. Su experiencia y sabiduría resultaron invaluables a medida que el programa navegaba por las complejas aguas del cambio social. Una tarde soleada, casi un año después del inicio del programa, el señor Thompson recibió una visita sorpresa en su casa. Era el oficial Daniels, el joven policía, cuyas acciones habían puesto en marcha toda esta cadena de eventos. Señor Thompson, dijo Daniel, de pie torpemente en el porche. Espero no estar entrometiéndome. Yo solo. Quería hablar contigo, si eso está bien. Charles estudió al joven por un momento, luego asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que entrara. Se sentaron en la sala de estar, rodeados de fotos y recuerdos de la larga vida de activismo de Mr. Thompson. ¿Qué tienes en mente, hijo? Charles preguntó amablemente. Daniels respiró hondo. He estado pensando mucho, señor Thompson, sobre lo que sucedió ese día en el parque. Sobre todo lo que ha pasado desde entonces. He pasado por el entrenamiento de sensibilidad. He sido parte de los programas de alcance comunitario y me he dado cuenta. Me he dado cuenta de cuánto daño podría haber hecho,
cuánto daño han hecho personas como yo a lo largo de los años. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Quería que supieras que voy a dejar la fuerza. El señor Thompson levantó una ceja, sorprendido. Oh. ¿Puedo preguntar por qué? He decidido volver a la escuela, explicó Daniels. Quiero convertirme en trabajadora social. Creo que podría hacer más bien de esa manera. Ayude a las personas en lugar de hacerles sentir miedo y no bienvenidos en su propia comunidad. Charles se recostó en su silla, con una pequeña sonrisa sonando en sus labios. Ese es un gran cambio, oficial Daniels, ¿está seguro de esto? Daniels asintió con firmeza. Soy. Y ahora es solo Daniels. O Mako, si lo prefieres. Ya no soy oficial. Bueno, entonces, Mako, dijo el señor Thompson, inclinándose hacia adelante para sujetar el hombro del joven. Creo que has tomado una sabia decisión. Se necesita coraje para admitir cuando te has equivocado, e incluso más coraje para cambiar completamente tu camino en la vida. Estoy orgulloso de ti, hijo. Los ojos de Daniel se abrieron de sorpresa. ¿Estás orgulloso de mí después de lo que hice? Charles asintió. Lo que hiciste estuvo mal, sí. Pero lo que estás haciendo ahora, la forma en que estás asumiendo la responsabilidad y tratando de enmendar, es algo de lo que estar orgulloso. Ese es el tipo de cambio que necesitamos ver más en este mundo. Cuando Daniel se fue ese día, el señor Thompson sintió una renovada sensación de esperanza. Si alguien como Michael Daniels pudiera cambiar tan drásticamente, pudiera reconocer sus prejuicios y trabajar activamente para superarlos, entonces realmente todo era posible. Los años continuaron pasando y Oakwood Park permaneció en el corazón de la transformación de la comunidad. El programa de constructores de puentes se expandió, evolucionando hasta convertirse en una iniciativa integral que abarcó todos los aspectos de la vida de la ciudad. El señor Thompson, aunque hacía tiempo que había pasado las riendas de las operaciones cotidianas a manos más jóvenes, seguía siendo un respetado asesor y estadista mayor del movimiento. En un cálido día de verano, 5 años después de ese fatídico enfrentamiento en el parque, se llevó a cabo una gran celebración. La ciudad había decidido volver a dedicar Oakwood Park, no solo al señor Thompson, sino al espíritu de comunidad y progreso que él había defendido durante tanto tiempo. Mientras Mr. Thompson se paraba en el podio, mirando hacia el mar de rostros, jóvenes y viejos, de todas las razas y orígenes, sintió una sensación de finalización. El parque que alguna vez había sido un campo de batalla ahora era verdaderamente un lugar de unidad y esperanza. Amigos míos, comenzó, con la voz fuerte a pesar de su avanzada edad. Cuando ayudé a diseñar este parque por primera vez, tuve un sueño. Un sueño de un lugar donde todos los niños pudieran jugar juntos, donde las familias pudieran reunirse sin miedo ni prejuicios, donde nuestra comunidad pudiera unirse como una sola. Hoy me presento ante ustedes y les digo que ese sueño se ha hecho realidad. Hizo una pausa, sus ojos se empañaron ligeramente. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Nunca se hará. Cada generación debe asumir el mando, debe luchar por la justicia y la igualdad, debe trabajar para construir puentes en lugar de muros. Este parque, este programa que hemos construido juntos, no son el final de nuestro viaje. Son solo el comienzo. Mientras los aplausos resonaban por el parque, el señor Thompson miró hacia un lado del escenario donde estaban Sanice, Marcuse, María y los otros líderes jóvenes. Ya no eran jóvenes, en realidad. Se habían convertido en adultos seguros y capaces, listos para liderar a la comunidad hacia el futuro. Y allí, en la primera fila, estaba Michael Daniels, ahora un respetado trabajador social, asintiendo con la cabeza junto con las palabras del señor Thompson. A su lado estaba el jefe Mitchell, canoso pero de ojos agudos, un testimonio viviente de cómo las instituciones podrían cambiar para mejor. Cuando el señor Thompson concluyó su discurso, sintió un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por la vida que había vivido, por los cambios que había visto, por la comunidad que se había unido de una manera que alguna vez solo había soñado. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música y risas llenando el aire. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre Oakwood Park,
el señor Thompson encontró un momento de tranquilidad para sí mismo. Se paró junto a la fuente que llevaba su nombre, escuchando el suave chapoteo del agua. Una manita le tiró de la manga y miró hacia abajo para ver al hijo de Sanice, ahora un niño de 10 años de ojos brillantes. Señor Thompson, el niño dijo seriamente, cuando crezca, quiero ser como usted. Charles se rió entre dientes suavemente, alborotando el cabello de los niños. No, hijo, dijo suavemente, cuando crezcas, quiero que seas aún mejor. Quiero que tomes todo lo que hemos construido aquí y lo hagas más fuerte. Haz que llegue aún más lejos. ¿Puedes hacer eso por mí? El niño asintió solemnemente, con su rostro joven lleno de determinación. Lo prometo, señor Thompson. Lo prometo. Cuando el niño salió corriendo para reunirse con sus amigos, el señor Thompson se volvió hacia la fuente con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Había plantado semillas, las había alimentado a través de tormentas y sequías, y ahora estaba viendo crecer el bosque. Era más hermoso de lo que jamás había imaginado.